Así pasamos de bloque número 2 para hablar de este disco de Hermética que ya suena de fondo. Estamos hablando de Ácido Argentino, a 30 años de su lanzamiento, un poquito más de 30 años porque salió en diciembre del 91. Es un disco que cuando se cumplieron los 30 años no estábamos al aire. Y como no había ningún disco puntual y este me había quedado como ahí en el tintero, me dieron ganas de reflotarlo, de sacarlo del archivero precisamente y hablar un poco de esta obra de arte, se podría decir, de que es un disco que marca un antes y un después en la música de heavy metal nacional, de mediados de los años 80, que venía con Riff como estandarte principal. Riff se separa a mediados de los 80 y queda como un poco sin... El trono del heavy metal en Argentina queda como un poco sin dueño. Y para eso resurge Hermética, de la mano de Ricardo Iorio, que había sido miembro de B8, la primera banda de heavy metal argentina, junto con Riff. Y arma Hermética junto a Claudio Connor, junto al Pato Strunz y a Tony Scotto, que luego es expulsado de la banda. Y nace Ácido Argentino, es el segundo disco. El primero es del año 89 y pasó como un poco sin pena ni gloria por la crítica. También era una banda nueva que se estaba recién armando. Habían quedado las esquirlas de B8, pero B8 siempre se mantuvo. Los 80 está claro que era una época muy distinta en cuanto a la difusión, y eran bandas que tenían un público muy, muy reducido y muy, muy sectario también. Y bueno, Hermética recogió un poco las huestes que habían quedado de B8. Se empezó a correr la bola, que había Iorio había armado una nueva banda. Y así de a poquito empieza Hermética. El cambio de este disco, no el cambio, sino la repercusión de este disco o lo que generó este disco en la crítica y todo, se debe al contenido de las letras que trata Hermética en este disco. Un disco que habla, que por primera vez se empieza como a hablar un poco de las problemáticas sociales, trae a la clase media como protagonista de las injusticias que sufrían miles de trabajadores en distintas fábricas de la Argentina, operarios, metalúrgicos, de todo lo que es el rubro fabril a mediados de los 80. Estaba empezando el vaciamiento, que luego vino en la década siguiente de los 90, mediante alguien que no vamos a nombrar, pero todo el mundo ya sabe quién es. Y bueno, y ahí estaba Hermética con su Ácido Argentino. Es un gran disco que logra ser disco de oro y después es certificado con más ventas y es finalmente disco de platino. Y como habíamos dicho, es el disco con Tony Scotto en la batería. Toca la mitad del disco está tocado por Tony Scotto y la mitad por el Pato Strunz. Tony Scotto es expulsado en la mitad de la grabación del disco y tuvieron que retrasar un poco la salida. En total tardaron 150 horas de estudio para grabar, lo que es un montón, por este altercado que habían tenido con Tony Scotto, que le costó el puesto de baterista. Y se ocupó el Pato Strunz y trajo, no solo vino el Pato Strunz, sino que vino con una nueva técnica que implementó en el heavy metal, que es la batería con doble bombo, con doble pedal, que llegó para quedarse, por lo menos en el heavy metal argentino. El disco está producido por Sergio Chucho Fasanelli, productor de renombre del rock nacional. La Rolling Stone la puso en el puesto número 67 digo bien, de los 100 mejores discos del rock nacional. Y ahí vemos un poco que es un disco que, a pesar de no tener difusión, de no haber sonado en ninguna radio en esa época, porque no había muy pocas, y más que pasaban rock, no tenían lugar en la televisión tampoco. Así que Hermética iba haciendo sus
se iba generando su camino a base de estos mensajes que le llegaban a todo el público del heavy metal nacional. En la tapa del disco se pueden observar distintos dibujos donde hay indios, criollos, un poco mostrando un poco el vaciamiento, se podría decir, el saqueo, la masacre que sufrieron en nuestras pampas cuando el país comenzó su proceso de civilización de la mano de Julio Argentino Roca. Eso es otro tema aparte, la famosa campaña del desierto, que estará bien vista o no. Eso es un tema que no nos compete, por lo menos a nosotros, sino a algún historiador que sepa más del tema, pero eso se puede ver en la tapa del disco de Hermética. Y en la contratapa están ellos parados frente a una productora de ácido clorhídrico que todavía continúa funcionando. Estamos hablando de un disco que fue sacado hace 30 años y todavía los Hermética se encargaron como un poco, como una ironía, ¿no? Parados frente a la productora esa de ácido clorhídrico que los vecinos querían sacar de ahí porque era altamente nocivo para la salud de toda la gente que habitaba ahí en la zona de San Fernando, en el arroyo Tres Horquetas. Ahí es donde están ellos posando en esta fábrica de ácido clorhídrico que todavía continúa. Estamos escuchando Robo un auto. Este es el tema con el que abre Ácido Argentino. Da un poco cabe de Hermética de Robo un auto. Pudieron sentirse su esclavo, su patrón, su demonio. Este es el tema que abre el primer disco, se llama Robo un auto. Y no estamos haciendo apología del delito ni nada, es un tema de amor que Claudio Connor le dedica a vaya a saber qué señorita, que dice que es capaz de conseguir su amor, es capaz de robar un auto y cometer cualquier locura para estar con ella solo un ratito. Así que también podemos ver la parte sensible de los Hermética en Ácido Argentino. Vamos a escuchar el primer audio del archivero. En este caso contamos con el orgullo, el honor de tener a Astilla Domínguez. Juan Pablo Domínguez es periodista. Lo pueden escuchar en Diálogos Sonoros, que es un podcast que está en Spotify, en donde entrevista a distintos músicos. También lo pueden escuchar en Paciencia, que es un podcast dedicado exclusivamente a los Guns N' Roses. Y también tiene un tercer podcast que se llama Astilla on the Rocks, donde cuenta historias, anécdotas en primera persona relacionadas al mundo de la música. Y lo pueden seguir en Instagram en @AstillaDomínguez. Así que vamos a escuchar sus pareceres, lo que significa Ácido Argentino de Hermética para Astilla Domínguez. Quiero agradecer este espacio a la FM Triac de Hurlingham, les envío un gran saludo y me convocaron justamente para hablar un disco bisagra en mi vida y no porque lo haya compuesto ni mucho menos. Hablo de Ácido Argentino, el segundo disco de estudio de Hermética. En mi caso, obviamente está en el podio, allá arriba, adoro ese disco, me parece una obra realmente lograda por muchos aspectos. Me voy a quedar corto con este audio, amerita más que nada un documental, pero realmente recuerdo que cuando lo escuché por primera vez estuvo a la altura de todo lo que yo estaba buscando en ese disco y en esa música, y casi sin saberlo, sin darme cuenta en el momento. Si lo pienso en retrospectiva, siento que fue así. Yo llegué a ese disco de un modo bastante cómico, porque había ido de vacaciones con mi familia. Yo era muy chiquito, pero fui contemporáneo a ese disco, y eso me parece que también me hace sentir cierto apego. Contaba que me había ido de vacaciones con mi familia a San Clemente del Tuyú, y en una galería me fui a comprar remeras de una banda, de algún grupo, de Pantera, de algunos de esos, Metallica. Y el muchacho que me atendió tenía una remera de Hermética. Y yo ya había leído Hermética en las revistas, las publicidades, había visto y quedé impactado. Entonces le pregunté, ¿cómo suena Hermética?
y me dijo, comprate un disco urgente que te va a encantar, Hermética, y como que me hizo una descripción así como media veloz, y me parece que la combinación de factores que había en esas cintas llegaron a lo más profundo de mi corazón. Conduciendo mi camión, estoy viendo asomar el sol. Se va Hermética. Esto es el Archivero, esto es el Mangrullo. Estamos en vivo por la FM Track 90.1. Esto se llama Del Camionero. Y es un himno de los tantos que tiene este disco, sobre todo para los metaleros y ni hablar para los que se ganan la vida manejando esas bestias de hierro por las rutas del país, para todos los camioneros que se sienten identificados. Esto es lo que logró este disco un poco, ¿no? Esa como sentido de pertenencia de toda la gente que trabaja en esos rubros, los camioneros, los operarios de fábrica, la gente de las clases trabajadoras, que no tenían por ahí una banda que los represente. Tampoco es que la buscaban, sino como que apareció de la nada y lograron por ahí ese sentido de pertenencia que tanto se tiene, que se lo suele relacionar tanto al metal, al argentino, con lo que es la gente que trabaja en obras, en fábricas y todos esos lugares. Esto fue Del Camionero, como habíamos dicho. Recién escuchábamos a Astilla Domínguez, que nos mandó un audio y contaba un poco cómo conoció a este disco, a Ácido Argentino. Me gusta mucho la parte que cuenta que él que se va de vacaciones a San Clemente del Tuyú con la familia, entra en una galería y ve a un tipo con una remera de Hermética, el tipo que lo atendía, y le dice, toma, escuchá Hermética que te va a gustar. Y ahí empezó su historia, porque un poco uno siente un poco por ahí una identificación, porque uno en los 90 por ahí conocía a las bandas de esta manera, ¿no? Yendo por ahí en este caso, en los pibes de mi generación, yendo, no sé, a las Locuras de Morón, que estaba pegado a la vía ahí en la Avenida Belgrano, y vos entrabas por ahí con una remera de los Rolling Stones sin conocer nada más que a los Stones y alguna que otra banda, y ahí adentro conocías un montón de bandas solo por verlos en remeras y te llamaba la atención, ¿esto qué será? Y empezabas a preguntar y a investigar, y eso era un poco lo que pasaba en los 90, cuando no había tanta comunicación ni tanto al alcance de la mano, ¿no? Era todo mucho más difícil. No decimos que sea mejor, pero bueno, era todo distinto, por ahí un poco más artesanal, y bueno, ahí estaban los recuerdos de Astilla Domínguez, que se remontaban al año 92 para hablar de Ácido Argentino, este disco que estamos repasando acá en el Archivero, en la FM Track, junto al Cabe Freite, junto a Iván Rigoni y junto a vos que lo estás escuchando del otro lado. Esto era Del Camionero. Vamos a ir repasando un poco los temas que trae Ácido Argentino. Del Camionero es uno de los clásicos que tiene, este que estamos escuchando de fondo. Es Evitando el Ablande, que dame un poquito de Evitando el Ablande, Cabe, vamos a escuchar este otro gran tema de Hermética. Esto es Evitando el Ablande, y este es sin duda el tema más representativo para todos los fanáticos de Hermética, del heavy metal nacional, porque describe esa cuestión de esa mancomunión que tienen sobre todo los heavies, ¿no? De eso de que celebran la amistad por sobre todas las cosas, y este tema habla un poco de eso, Evitando el Ablande. Ahí lo dice Claudio Connor, no callaré porque me sobra aguante. Evitando el Ablande. Las voces de esta discoteca no tienen cabida en esta movida. Yo repudio toda esa careta de merza coqueta, dice Claudio Connor.
un poco sacándole la lengua a las modas, a la pose, ¿no? Y tratando de ser un poco más real, ¿no? Como es uno. El heavy metal también trata de eso, habla de eso, ¿no? De ser como es uno realmente, de no caretearla, ¿no? De ser quien es uno realmente y ir por la vida con esa realidad, con esa verdad. Eso es Evitando la Blande, que bueno, como dijimos, es uno de los clásicos más festejados de este disco. Hay otros temas, como La Revancha de América, que habla de la conquista española. En realidad repudia a la conquista española a cargo de Cristóbal Colón en el año 1492. Atravesando todo límite es el único tema que no está escrito por Ricardo Iorio. La mayoría son todos temas escritos por Iorio, pero este tema es escrito por su ex mujer fallecida, Ana Mourín, que cuenta la historia de un hermano de Ana Mourín que se va a vivir a la cordillera de los Andes. Era muy amigo de Ricardo Iorio, el cuñado, y bueno, le muestra esta canción a Ricardo Iorio, y Iorio la hace parte de este disco de Ácido Argentino. También está En las calles de Liniers, que es otro tema que canta Ricardo Iorio y habla de la vida callejera. Es un poco un panorama de lo que era Liniers por esos años, que no ha cambiado mucho tampoco, cabe decirlo. Sobre todo la zona de General Paz para adentro, está todo más o menos un poquito arreglado. Hay algunos mojones le pusieron, pero las postales de la desidia siguen siendo las mismas en esa parte de la capital federal. Y Vientos de Poder habla de un extracto del poema Martín Fierro de José Hernández, el cual Iorio se ha basado mucho en esa obra para escribir otras canciones también, de Almafuerte, de Hermética. Bueno, estamos repasando Ácido Argentino en el Mangrullo y vamos a cerrar esta columna en la cual estuvimos hablando de este disco. Vamos a escuchar el último audio de Astilla Domínguez, que nos cuenta en particular la historia de un tema que vamos a escuchar después, que es Gil Trabajador. Y esto nos contaba Astilla Domínguez de Ácido Argentino. Y nada, fue algo instantáneo. Me compré todos los discos, por supuesto, y comencé a ir a verlos. A pesar de mi corta edad, tenía que mentir. Tenía que decir a mis padres que me iba a un cumpleaños o que me iba a hacer algo así, no sé qué excusas inventaba, y me iba a los shows de Hermética. Quiero mencionar que todos los temas me gustan, hasta los instrumentales. De Pismanta a Baucha Z me parece un título fantástico. Únicamente se le puede ocurrir a una prosa y un poeta como lo de Ricardo. Pero sin embargo tengo que destacar sí o sí el tema Gil Trabajador, porque me acuerdo que generó un vínculo con mi papá, que es un laburante de toda la vida, que nunca faltó un día al trabajo, no llegó tarde jamás, y como que fue el vínculo para decirle a mi papá: che, mirá, este tema habla de gente como vos. Y como que sentí que tuve el aval de mi papá, decir: sí, mierda, la música que vos escuchás dice cosas interesantes también. Y ese tema me lo voy a llevar grabado, ese momento me lo llevo grabado gracias a Hermética. Esto es todo, amigos. Muchas gracias por haberme convocado y nada, estemos en contacto, porque me quedo corto de palabras para hablar de una obra fundamental de la música argentina. Y ahí se iba Astilla Domínguez. Gracias, Astilla, por tus testimonios. Cerramos el archivero del día de hoy, en el cual hablamos de Ácido Argentino. Y vamos a escuchar Gil Trabajador, el tema que acercó Astilla Domínguez a su padre. Esto es Gil Trabajador, Hermética.